Muy buenas noches, bienvenido al telediario de Al24 News. En la actualidad de esta noche, el Consejo Militar de Malí ha anunciado un nuevo aplazamiento de las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2024. El portavoz del Gobierno de Transición de Malí, coronel Abdoulaye Maïga, ha indicado en un comunicado que la decisión ha sido adoptada tras un examen minucioso del calendario de reformas políticas y electorales, añadiendo que se esperaba que la primera vuelta tuviera lugar el 4 de febrero y que la segunda vuelta se celebrará el 18 de ese mismo mes, explicando que este ligero aplazamiento se debe a razones técnicas. El Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria saludó la decisión tomada la víspera por el presidente francés Emmanuel Macron sobre la retirada del país de su embajador y de las tropas francesas presentes en el país, un nuevo revés que confirma, según numerosos observadores, la derrota de París en África. Kahina Mansri. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Tras 2 meses de pulso, Francia cede finalmente a las exigencias del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria en el poder en Níger y retira a su embajador de Niamey, un anuncio hecho anoche por el mandatario francés Emmanuel Macron durante una entrevista televisiva. Emmanuel Macron anunció por otra parte poner fin a la cooperación militar con Níger y la retirada de las tropas francesas de aquí a finales del año. El Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria calificó esta decisión de momento histórico que constituye un nuevo paso hacia la soberanía de Níger. Y tras el anuncio de Francia, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin afirmó que su país evaluará sus próximos pasos sobre su presencia militar en Níger, abogando por dar una oportunidad a la diplomacia. Deseamos de verdad que se encuentre una solución diplomática, deseamos ver un fin pacífico a la crisis. Y lo que es más importante, deseamos que se mantenga el gobierno de Níger elegido por vía diplomática. Así que, al tiempo que damos una oportunidad a la diplomacia, seguiremos evaluando cualquier medida futura que dé prioridad a nuestros objetivos en materia de democracia y seguridad, ya que estos objetivos están estrechamente relacionados. Esta retirada forzada se produce tras salir de Mali y Burkina Faso a petición de las autoridades de transición y bajo la presión de los pueblos que rechazan el neocolonialismo francés. Según numerosos observadores, este nuevo episodio contra la presencia de las fuerzas militares francesas en África confirma la derrota estratégica de París y constituye el revés más grave para el presidente francés en el continente africano desde su elección en 2017. En otro orden de ideas, el ministro venezolano de Exteriores, Iván Gil, dijo el sábado que los países occidentales persiguen abiertamente el unilateralismo y la hegemonía contra los pueblos del mundo. En un discurso durante los debates generales del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Gil subrayó que la prosperidad común de la humanidad solo puede lograrse mediante el fortalecimiento de la cooperación y el pluralismo internacionales, pidiendo acciones concretas por parte de los Estados miembros de la ONU para ayudar a Cuba desgarrada por sanciones unilaterales y al pueblo palestino que lucha por su independencia. La solución a los nuevos y complejos desafíos que enfrenta hoy la humanidad no podrá ser alcanzada hasta consolidar un multilateralismo inclusivo, la democratización de las relaciones internacionales y un verdadero sistema pluripolar. ¿Cuántas resoluciones debe adoptar esta Asamblea General para que se ponga fin de una vez por todas al criminal bloqueo de nuestra hermana Cuba? ¿Cuántas más resoluciones debe aprobar esta Asamblea General o el propio Consejo de Seguridad, cuyas decisiones son jurídicamente vinculantes para que los derechos de Palestina sean verdaderamente respetados como Estado libre e independiente? Hablando precisamente de Palestina, el primer ministro palestino Mohammed Shtayyeh declaró este lunes que el presidente Mahmoud Abbas, en su discurso ante las Naciones Unidas, subrayó las constantes nacionales palestinas, así como la importancia de frenar la agresión israelí contra el pueblo palestino y basarse en las resoluciones de la ONU y la iniciativa de paz árabe en cualquier solución futura.
ألقى السيد الرئيس خطاب مهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. Hace unos días, el presidente pronunció un importante discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su importancia radica en su claridad, audacia y afirmación de las constantes nacionales palestinas. Su importancia radica también en frenar la agresión israelí contra nuestro pueblo y nuestras capacidades, basándose en las resoluciones de la ONU y la iniciativa de paz árabe en cualquier solución futura. En el expediente ucraniano, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado hoy la llegada a su país de los primeros tanques estadounidenses, Abrams, los cuales fueron prometidos a principios de este año por Estados Unidos a Kiev. Los Abrams ya están en Ucrania y lo estamos preparando para intensificar nuestras acciones, declaró Zelensky. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunió con su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en el enclave azerbaiyano de Nakhchivan. Durante ese encuentro, el presidente azerbaiyano aseguró que los derechos de los miles de armenios desplazados por el conflicto en la región de Nagorno-Karabaj serán garantizados. Como resultado de las medidas antiterroristas aplicadas en 24 horas en realidad, incluso menos que eso, el ejército armenio que había estado estacionado ilegalmente en el territorio de Azerbaiyán se rindió, aceptó nuestras condiciones y así Azerbaiyán ha asegurado plenamente su soberanía estatal. Las personas que viven en la región del Karabaj, sea cual sea su etnia, son ciudadanos de Azerbaiyán. Su seguridad, protección y derechos estarán garantizados por el Estado azerbaiyano. Y siempre en lo relativo al Nagorno-Karabaj, Rusia ha rechazado categóricamente este lunes las críticas de Armenia sobre la responsabilidad de las fuerzas rusas de mantenimiento de paz en la actual situación en la región de Nagorno-Karabaj. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa subrayó que Moscú nunca estará de acuerdo con estos reproches y que continuará sus esfuerzos para salvaguardar todos los derechos de los residentes armenios ahí. Estamos categóricamente en desacuerdo con el intento de responsabilizar a Rusia, en particular a las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz, que están mostrando un verdadero heroísmo a la hora de llevar a cabo sus funciones. Nadie puede decir que las fuerzas de mantenimiento de la paz han hecho algo mal. Nunca estaremos de acuerdo con estos reproches. Armenia sigue siendo nuestro aliado. En América Latina, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, busca volver a la presidencia de Bolivia, confirmando su candidatura para las elecciones del 2025. El exmandatario de izquierda hizo el anuncio en sus redes sociales, argumentando que toma la medida obligado por los ataques del gobierno de su heredero político, Luis Arce. Y en Argelia ahora el presidente Abdelmadjid Tebboune ha recibido hoy en audiencia al nuevo presidente de la Federación Argelina de Fútbol, Walid Sadi. Según un comunicado de la presidencia argelina, el presidente Tebboune presentó su visión del desarrollo y la reactivación del fútbol argelino, así como ha felicitado al nuevo presidente de la FAF y le animó a alcanzar este objetivo. Seguimos hablándoles de deporte. El árbitro argelino Belkacem Taray ganó ayer el premio de mejor árbitro del año 2023 en el Campeonato Mundial de Lucha para Mayores que se celebra en Serbia. Esta insignia olímpica constituye un reconocimiento a su contribución eficaz y profesional a la gestión de luchas en ese campeonato. Y con deporte cerramos las páginas de nuestro telediario. Muy buenas noches, hasta mañana.